Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy agradecidos con el Señor porque Él ha sido fiel hasta este momento y no nos ha dejado. Y esta mañana vamos a declarar de sus maravillas, de su poder y de lo maravilloso que es Él. Así que le invitamos a que nos acompañe en esta mañana, en este momento de adoración. Por la humanidad te viniste a dar, tu vida entregaste en mi lugar. Grande es el amor de Cristo. Cada corazón su voz alzará, toda lengua hoy te declarará. Grande es el amor de Cristo. Dios de eterna luz, que tu gloria brille siempre, cantará, cantará la creación. Nombre sin igual, solo en Él hay esperanza, cantará, cantará el corazón. Sola voz, cielo, tierra y mar hablan de tu amor y de tu bondad. Toda la gloria es de Cristo. Del amanecer al anochecer, en cada momento te seguiré. Toda la gloria es de Cristo. Que tu gloria brille siempre, cantará, cantará la creación. Nombre sin igual, solo en Él hay esperanza, cantará, cantará mi corazón. Padre del autor de la creación, poderoso, tu espíritu divino, el verbo se encarnó, Cristo tu Salvador.
Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en mi iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo. Tu regazo, deseo de gran anhelo, después siempre en ti morar. Y mi alma recostar. Redúceme a solo poder llorar. Enciéndeme y purifícame. Transfígame mucho más que ayer, más de lo que mucho más que ayer, más de lo que imaginé. Acércame. Y a tu regazo, deseo de solo poder llorar. Enciéndeme y purifícame. Acércame mucho más que ayer, más de
Que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Nos encontramos nuevamente transmitiendo desde las instalaciones de nuestra iglesia para llevar hasta sus hogares el mensaje de la palabra del Señor. Y esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que se llama regresar o no regresar. Esa es la cuestión. Y para iniciar quiero que leamos 2 versículos del capítulo 15 del libro de Romanos que dicen: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras usted escuche esta prédica, quiero que mantenga en su mente estos versículos que dicen que todo lo que se escribió en tiempos pasados se escribieron ¿para qué? Para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. ¿Con qué propósito? Con el propósito que nosotros tengamos una esperanza. Así que en esta mañana yo quiero que me acompañe a orar para pedirle al Señor que sea Él que hable a nuestras vidas. Señor, en esta mañana nos acercamos ante tu presencia primeramente para darte las gracias por un nuevo día que nos das de vida. Damos gracias, Señor, porque al abrir nuestros ojos, Señor, sabemos que son nuevas oportunidades. Es una nueva oportunidad que tú nos concedes, Señor. Entonces damos gracias por eso. Damos gracias porque dice tu palabra que tu misericordia se renueva, es nueva día con día. Damos gracias por eso, Señor. Te bendecimos y rogamos, Señor, en esa mañana que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana puedas encontrar corazones, Señor, con una tierra lista, Señor, para recibir tu palabra, y que esa semilla que va a quedar sembrada y depositada en nuestros corazones sea una semilla que va a crecer, que va a germinar y que va a dar el fruto, Señor, que tiene que dar. Yo te ruego, Señor, que esta sea una palabra que llegue a tiempo, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te ruego que quites toda distracción, cualquier cosa que el enemigo quiera poner, cualquier mal pensamiento, cualquier prejuicio, Señor, que pueda ser quitado, que pueda ser borrado de nuestras mentes y de nuestros corazones, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenando nuestras vidas, Señor, obrando en cada uno de nosotros, Señor. Yo te ruego que me uses, Señor, que me limpies, que me quites mis pensamientos, mis palabras, Señor, y que tú puedas, que me limpies, Señor, para que yo pueda ser un instrumento, Señor, el cual tú puedas usar, Señor. Damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero que recordemos esa historia que encontramos en la Biblia acerca de un remanente de judíos que regresa a Jerusalén. Y para eso quiero que leamos 3 porciones de la palabra del Señor en donde se relatan estos regresos.
Para empezar vamos a leer Esdras capítulo 1, versículos 1 al 3 y luego vamos a leer el verso 5. Y dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Verso 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Esdras capítulo 7, vamos a leer el verso 1 y luego vamos a leer los versos 6 al 10. Dice: después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras. Verso 6. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor, Dios de Israel, había dado. Y el rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. También algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año 7º del rey Artajerjes, y él llegó a Jerusalén en el 5º mes. Era el año 7º del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes 5º llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa del Señor estaba sobre él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Nehemías capítulo 2 versos 1 al 5 y luego vamos a leer el final del verso 8. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Y el final del verso 8 dice: y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Entonces, en estos libros de Esdras y de Nehemías nos relatan la historia de un remanente de judíos que regresó a su pueblo, que regresó a su ciudad, que regresó a Jerusalén después de haber estado 70 años en el exilio. Ahora, algo interesante sucede en este momento, en estos regresos. No todos los judíos quisieron regresar. No todos quisieron regresar. Ahora, yo estuve pensando en ese momento en el cual Babilonia llegó a Jerusalén y comenzó a destruir todo. Me puse a pensar y me puse a imaginar cómo habrá sido ese momento en el cual llegan los enemigos y se ponen a destruir todo. Yo me imagino que en ese momento los judíos tuvieron miedo. Quizás muchos se pusieron a llorar, quizás muchos se
clamaron al Señor para que los rescatara de eso. Muchos en ese momento quizás se arrepintieron y buscaron al Señor. Me puse a imaginar cómo habrá sido el momento en el que fueron llevados cautivos ahí a Babilonia. Yo me imagino que quizás en los primeros meses clamaron al Señor, igual que los rescatara, que los hiciera volver, y quizás pasaron orando 1 o 2 meses el primer año, pero que después, al pasar el tiempo, quizás se fueron acostumbrando. Después de 70 años, muchos quizás ya se habían acostumbrado a la vida de esclavos. Muchos ya se habían acomodado a vivir una vida a la que no estaban destinados a vivir. Ahora yo quiero que pensemos en posibles razones que algunos judíos tuvieron para no regresar, para no volver a Jerusalén. Una razón quizás fue la comodidad. Ya se habían acomodado, ya sabían cómo era el teje y maneje en esa ciudad. Muchos quizás pensaron, bueno, yo me voy a portar bien con mis amos para que ellos no me molesten mucho, y así llevamos la fiesta en paz. Muchos quizás pensaron, vaya, yo no los voy a molestar a ellos que no me vayan a molestar a mí. Otra razón que quizás algunos pudieron tener era la costumbre. Se acostumbraron a esa vida de esclavos. Y muchos quizás pensaron, bueno, el Señor permitió esto, ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos hacer nada más. Y se quedaron ahí acostumbrados. Para otros, la razón fue la incertidumbre. Eso de no saber qué les iba a pasar cuando regresaran a Jerusalén. Y muchos en ese momento quizás pensaron, es que yo aquí estoy seguro. La verdad es que yo aquí por lo menos tengo que comer, tengo donde dormir. Y si me voy para Jerusalén, yo no sé si voy a tener todo lo necesario para sobrevivir. Y los detuvo la incertidumbre. Para muchos quizás la razón fue el miedo. Quizás se pusieron a pensar en los peligros que iban a enfrentar en el camino al llegar a Jerusalén. Muchos quizás pensaron, no, ¿y si me matan? ¿Y si el rey ha hecho esto porque es una trampa y quiere hacernos algo peor? Y tuvieron miedo. Ahora, podríamos decir que estas razones eran válidas, ¿verdad? Pero no podemos olvidar que estos judíos habían recibido una palabra del Señor, que ellos iban a volver, que ellos iban a regresar. El Señor, Él les advirtió lo que les iba a pasar si no se arrepentían de su mal camino. Dios levantó muchos profetas que les hablaran. Y el Señor les dijo, miren, si ustedes no se arrepienten de su mal camino, otra nación los va a conquistar y van a ser llevados en un cautiverio. El Señor se los advirtió. Y como ellos no quisieron arrepentirse, les sucedió lo que Dios les dijo que les iba a pasar. Pero Dios también, al momento que les da esa advertencia, les dice, pero van a estar ahí nada más por un tiempo y luego van a volver. Entonces ellos ya tenían esa palabra, que el Señor los iba a hacer regresar. Y sabemos que Dios cumplió con su palabra. Por amor a su nombre, Él cumple con su palabra, porque sabemos que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Ahora, la historia nos dice que esta repatriación del remanente judío sucedió en 3 etapas. Dios levantó 3 líderes para que lideraran esos retornos. Entonces, yo me puse a pensar, ¿por qué es que sucedieron 3 retornos? ¿Por qué es que Dios levantó 3 líderes? ¿Por qué no fue un solo retorno? ¿Por qué Dios no levantó un solo líder? Y como yo les decía en la prédica pasada, puede que esto tenga muchos significados. Puede que
encuentren comentarios de que esto signifique muchas cosas, pero lo que resalta personalmente y desde mi punto de vista es que Dios permitió 3 retornos porque Él es un Dios de amor, porque Él es un Dios de misericordia y porque Él siempre está dando oportunidades para escuchar su voz. Desde el punto de vista en que yo lo veo es que Dios siempre está dando oportunidades para regresar. Dios siempre nos está dando oportunidades para arrepentirnos. Y desde ese punto de vista lo veo yo. Ahora, en cada una de estas etapas, Dios les permitió a los judíos ver y vivir grandes cosas. Por ejemplo, los que regresaron con Zorobabel. En el primer retorno, dice que lo primero que hicieron cuando llegaron a Jerusalén fue levantar un altar. Fue levantar un altar para adorar al Señor. Y dice que en ese momento ellos ofrecieron sus holocaustos. Y de esa manera adoraron al Señor. Ahora yo me pongo a pensar y me imagino el gozo que este grupo de judíos pudo sentir al volver a adorar al Señor con toda libertad. Después de 70 años. Y ustedes pueden imaginarse el gozo que sintieron al ver ese altar y de poder adorar al Señor. Dice que este primer grupo que regresó, dice que celebraron todas esas fiestas que el Señor les había señalado. El primer grupo también tuvo la satisfacción de poner los cimientos del nuevo templo. El primer grupo trabajó en la reconstrucción del templo. Imagínense, tuvieron la oportunidad de reconstruir el lugar donde la presencia del Señor iba a estar. Imagínense qué gozo, imagínense qué alegría. El segundo grupo, el que regresó con Esdras, ellos dicen que tuvieron un tiempo de renovación. Dice que tuvieron un tiempo de reformas. Dice que vivieron un tiempo de arrepentimiento. Dice que tuvieron un tiempo de renovar sus pactos con el Señor y de ponerse a cuenta. Este grupo tuvo esa oportunidad de cambiar de dirección. Vemos que este grupo que regresó con Esdras no solo lloraron, no solo dijeron, ay sí Señor, hemos hecho muchas cosas, sino que dice que tomaron acción y cambiaron esas cosas que estaban mal. Se arrepintieron de verdad, de todo corazón. Ahora el tercer grupo, el que regresó con Nehemías, tuvo también su tiempo de arrepentimiento. Tuvieron ahí su tiempo de arrepentirse, tuvieron un avivamiento. Este tercer grupo también dice que tuvo la oportunidad de reconstruir los muros de Jerusalén. Este tercer grupo que regresó dice que tuvo la oportunidad de escuchar la ley de Dios, de escuchar esa parte de la Biblia que tenían en ese momento. Y dice que no solamente la escucharon, sino que los líderes se levantaron a explicarles la ley. Y dice que en ese momento los judíos sintieron un gran gozo porque al fin pudieron entender la ley del Señor y porque al fin iban a poner en práctica lo que la palabra de Dios decía. Los judíos tuvieron 3 oportunidades para regresar. Ahora, hay algo que igual es algo que pienso personalmente y es mi punto de vista. Y es que cuando yo leo estos 3 retornos y que los judíos tuvieron esas 3 oportunidades, yo siento que mientras pasaba el tiempo, algunos judíos se perdieron de cosas. Por ejemplo, el segundo grupo que regresó se perdió
de reconstruir el templo. Y no tuvieron esa satisfacción de decir, yo trabajé ahí. Yo mi trabajo, puse ahí mis manos a trabajar ahí. No tuvieron esa satisfacción de reconstruir el templo. Los que regresaron en el tercer grupo, no solamente no tuvieron la satisfacción de haber reconstruido el templo, sino que se perdieron quizás de ver grandes milagros que ocurrieron en ese segundo retorno, que ocurrieron en ese camino. Se perdieron de muchas cosas, se perdieron quizás de ver milagros. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros muchas veces nos perdemos de bendiciones cuando dejamos ir algunas olas por esperar otras. Nuestra pastora Kim nos hablaba seguido de estas olas, que Dios muchas veces envía olas de su espíritu, que muchas veces Dios envía olas de oportunidades y que muchas veces nosotros vemos venir esas olas. Y estamos ahí y vemos venir las olas y nos quedamos pensando, no sé si voy a agarrar esa ola. No sé, yo siento que todavía no estoy preparado para subirme en esa ola y para que Dios me lleve donde me quiera llevar. Quizás voy a esperar la otra. Muchas veces pensamos así. Muchas veces estamos viendo que viene la ola y decimos, es que la verdad es que necesito tiempo para terminar mi carrera, necesito tiempo para pasar con mi familia, la verdad es que quizás voy a esperar la otra ola porque ahorita estoy en un punto en el cual estoy bien en mi empresa y me falta poco para ahí ascender un poquito más, así que quizás voy a esperar la otra. Y muchas veces dejamos ir esas olas por esperar otras, cuando quizás esa primer ola era nuestro momento de Kairos, cuando quizás esa primer ola era nuestro momento de destino divino. Y muchas veces para que se vuelva a levantar otra ola cuesta tiempo. Pasa bastante tiempo, perdemos bastante tiempo. Y quién sabe si va a llegar otra ola. Muchas veces ni nos damos cuenta de esas olas, ni nos dimos cuenta que esa ola iba a pasar por estar enfocados en otras cosas, pendientes de otras cosas. Ahora, imagínense ese grupo de judíos que no regresó. Imagínense. Piensen en los que no regresaron. Los que quizás se quedaron esperando un cuarto retorno. Algo que no sucedió. Otra ola que no se volvió a levantar. ¿Qué pasó con esas personas? No pudieron ser parte de todos esos milagros. No pudieron ser parte de la reconstrucción del templo donde iba a estar la presencia del Señor. No fueron parte de reconstruir los muros de Jerusalén. No vieron cumplirse la palabra del Señor y quedaron en una tierra que no era de ellos. Y murieron en una tierra que no era de ellos. Y terminaron acomodados a una vida a la cual no estaban destinados a vivir. Y terminaron en una tierra viviendo una vida que no cumplía con los propósitos por los cuales habían sido creados. ¿Por qué? ¿Por el miedo? ¿Por la incertidumbre? ¿Por la comodidad? ¿Por la costumbre? Y como les digo, pueden ser cosas válidas. Ahora, para todos aquellos que regresaron a Jerusalén, no fue un camino de rosas.
No es que les entregaron todo en bandeja de plata. Ellos tuvieron que pelear. Ellos se enfrentaron al enemigo. Ellos enfrentaron peligros. Enfrentaron mucha oposición. Tuvieron que luchar, tuvieron que pelear, pero también pudieron ver la mano poderosa del Señor ayudándolos. Pero también pudieron experimentar la fidelidad de Dios. Pudieron experimentar la fidelidad de aquel que los había llamado. Imagínense, qué hermoso. Ahora, algo muy importante de los que regresaron ahí a Jerusalén es que dice la Biblia que Dios despertó su espíritu para que regresaran. Y piénsalo, ¿cómo es que Dios despertó el espíritu de unos y de otros no? ¿Cuál habrá sido esa diferencia? ¿Será que Dios dice, este sí? No, este creo que no está listo, no está preparado. Pero aquel sí. ¿Será que Dios se pone así? Yo pienso de que aquellos a los que Dios despertó su espíritu fue porque cuando estuvieron ahí en ese cautiverio, quizás no renegaron, no dejaron de buscar al Señor. Estuvieron esperando esa palabra, esa promesa que Dios les había dicho que iban a regresar. Recuerden que hay un verso que a mí me encanta que dice que los ojos del Señor andan por toda la tierra y recorren toda la tierra para ver dónde está ese corazón que está dispuesto, que está preparado para que Él lo pueda usar y para que Él pueda manifestarse y hacer su obra por medio de esos corazones. ¿Qué dice la Biblia de los 3 líderes que se levantaron para liderar estos retornos? Dice que la mano bondadosa del Señor estaba con ellos. Es muy hermoso. Ahora recuerden los versículos que leímos de Romanos, que todo esto que está escrito, que fue escrito de tiempos pasados, ¿es para qué? Es para que nosotros aprendamos. Fueron escritos para nuestra enseñanza, para que nosotros tengamos una esperanza. Entonces yo quiero que en este momento analicemos nuestra situación, que analicemos cómo es que nos encontramos hoy. Y nos han tenido encerrados poquito más de 3 meses. Como iglesia vamos a llegar a poco más de 4 meses de no congregarnos. Y aunque no hemos estado como esclavos, no es que hemos vivido las mismas cosas que los judíos, podríamos decir que nos cerraron el lugar donde nos reunimos para adorar al Señor. Nos cerraron el lugar donde nosotros tratamos de ofrecer un servicio al Señor. Nos cerraron el lugar donde nosotros tratamos de cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. Ahora, no quiero decir con esto que si la iglesia no está abierta no vamos a poder hacer nada, pero sabemos que la iglesia es esencial. Sabemos que estar en la iglesia es una parte importante para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, falta poco para regresar. Falta poco para regresar a nuestro lugar en donde adoramos al Señor, en donde nos reunimos. Y vamos a tener nuevamente la oportunidad de congregarnos. Entonces, y de hacerlo con mucha más libertad. Entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿vas a regresar o te vas a quedar? ¿De cuál grupo vas a ser? ¿Vas a ser de ese grupo que durante esta cuarentena no ha dejado de buscar al Señor? Tanto así que Dios ha despertado su espíritu para regresar. ¿Vas a ser de ese grupo que estuvo constantemente
buscando al Señor, no importando la situación en la que se encontrara? ¿O será que ya tenemos nuestras razones por las cuales no querer regresar? ¿Será que en 4 meses ya nos hemos acostumbrado al Facebook Live de la iglesia? ¿Será que ya nos acomodamos a matar 2 pájaros de un solo tiro? Bueno, escucho la prédica y hago los quehaceres de mi casa y así no me atraso. ¿Será que nos conviene más estar así porque así me gozo en las alabanzas, escucho la prédica y no tengo que diezmar y no tengo que ofrendar? ¿Será que pensamos que es mejor estar así porque así no nos levantamos ni nos bañamos tan temprano y así podemos escuchar la prédica desde la comodidad de nuestra cama? Suena bien, ¿verdad? Suena chivo, suena tentador, pero al pensar así, corremos el riesgo de no cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. Algunos quizás vamos a tener miedo de regresar por el temor a ser contagiados, porque estar en un lugar cerrado y con muchas personas, eso es un punto de contagio. Entonces yo no sé. Algunos en estos 4 meses quizás hemos hecho alianzas con el enemigo. Quizás le hemos dicho, vaya señor diablo, yo no voy a regresar, yo aquí me voy a quedar y así yo no lo molesto a usted y usted no me molesta a mí y llevamos la fiesta en paz. Hay que tener mucho cuidado y hay que analizar muy bien nuestras vidas. Mire, en nuestras manos está la decisión de a cuál grupo pertenecer. Y yo te animo en esta mañana, sea del grupo que regresa, sea de ese grupo que llegó. Yo te animo en esta mañana, súbete a la primer ola y vas a ver todas las bendiciones que el Señor nos tiene. Yo te animo en esta mañana, sea del primer grupo, sea de esos que se suben a la primera ola. No vaya a ser que después no haya más oportunidad. No vaya a ser que después no haya otra oportunidad de agarrar otra ola. Ahora, yo no te prometo que va a ser un camino de rosas. Nos espera mucho trabajo. Vamos a tener que pelear contra el enemigo. Quizás nos va a tocar como ese grupo, como ese tercer grupo que regresó a reconstruir el muro de Jerusalén, que dice que con una mano construían y con la otra tenían su espada lista para pelear. Quizás nos va a tocar así. Hoy más que nunca nos espera más oposición del enemigo. ¿Por qué? Porque al enemigo le queda poco tiempo. Porque la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos, más cerca de lo que nosotros creemos. Quizás vamos a pasar por tiempos de desánimo. Quizás nosotros estamos en un tiempo de incertidumbre, pero yo te animo en esta mañana, alza tus ojos al Señor. Y yo te animo en esta mañana, tenga fe en aquel que nos ha llamado, porque es fiel. Dice su palabra que Él es fiel. Es fiel aquel que nos ha llamado. Entonces tenemos que tener fe en esa palabra, porque Dios va a hacer que todo se cumpla. Mire, debemos de recobrar nuestros ánimos. Sabemos que las aflicciones que nosotros podamos pasar en este mundo no se comparan con la gloria, con el gozo que vamos a sentir cuando veamos a nuestro Señor cara a cara. No se van a comparar con el gozo de estar en su presencia para siempre. Así que
yo te animo en esta mañana, recobre tu ánimo, recobre tus fuerzas. Tengamos la fe que así como la mano bondadosa del Señor estuvo con Zorobabel, que así como la mano del Señor estuvo con Esdras, que así como la mano bondadosa del Señor estuvo con Nehemías, va a estar con nosotros también. Ahora, quizás hay algunos que están viendo esta transmisión y quizás desde antes de la cuarentena ya habían tomado pasos hacia atrás. Quizás desde antes de esta cuarentena ya se habían hecho esclavos del pecado, esclavos del mundo. Ya se habían hecho esclavos de eso que el mundo les ofrece. Quizás desde antes de esta cuarentena dejaste ir oportunidades que Dios te dio. Ahora yo te tengo buenas nuevas. Dios quiere restaurarte. Dios quiere levantarte. Dios quiere liberarte de esas cadenas. Dios quiere ayudarte a que cumplas con ese llamado, a que cumplas con ese propósito. Así que yo te animo en esta mañana que donde estás busques un lugar y te arrepientas. Yo te animo en esta mañana a que puedas confesar todos tus pecados y todas tus faltas delante del Señor, sabiendo que tenemos un Padre de amor, sabiendo que tenemos un Dios de misericordia, sabiendo que tenemos un Dios que está dispuesto a ayudarnos, a levantarnos cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos buscamos, cuando nosotros le buscamos. Sabemos que tenemos un Dios de amor, un Dios de perdón y un Dios de misericordia. Así que en esta mañana yo te animo a que quizás renueves un pacto con el Señor y a que dejes a sus pies todas aquellas cosas que te preocupan. Así que yo también te animo en esta mañana a que busques al Señor, a que ores, a que le pidas, que quizás si no has sentido ese deseo de regresar, quizás si no has sentido ese fuego que arde del Espíritu por volver, por ministrar la palabra del Señor, por ministrar a otros, yo te animo a que busques al Señor y que le pidas que despierte tu espíritu para poder regresar y para poder ser parte de los milagros que van a suceder y para que podamos ser parte de ver esas almas salvas, porque eso es lo que Dios quiere. Así que falta poco para regresar. Estamos muy animados y espero que el primer culto que podamos tener, podamos estar aquí y podamos verte. Vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Así que busque ahí un lugar, cierre tus ojos y busque al Señor y ponga sus cuentas claras ahí delante del Señor. Señor, en esta mañana te buscamos, Señor. En esta mañana buscamos, Señor, un arrepentimiento. En esta mañana queremos confesar delante de ti nuestros pecados, nuestras fallas, Señor. Aunque sabemos que tú los conoces, Señor. Sabemos, Señor, que no nos podemos esconder de tu rostro. Quizás en estos tiempos, Señor, nos hemos desanimado, Señor. Quizás, Señor, en nuestro corazón todavía hay rencor, hay resentimiento, hay muchas cosas, hay muchos escombros, Señor, que no nos permiten avanzar, Señor. Hay muchas cosas que quizás nos quitan ese deseo de querer regresar, de querer volver. Y yo te pido en esta mañana, Señor, limpia nuestras vidas, Señor, limpia nuestros corazones, Señor. En esta mañana queremos tener un tiempo de arrepentimiento, Señor, como lo tuvo ese grupo de judíos, Señor,
que se arrepintieron, pero que no solamente lloraron, sino que también tomaron acción, cambiaron, Señor, esas cosas que estaban mal, Señor. Queremos arrepentirnos, concédenos, Señor, un don de arrepentimiento, Señor. Lo necesitamos, Señor. Al volver, Señor, al regresar, queremos ser parte de un avivamiento, Señor. Lo necesitamos de tu Espíritu, Señor, para hacer tu obra. Queremos, Señor, regresar y poder trabajar y desenvolvernos, Señor, en esos dones, Señor, que tú ya nos has dado, Señor, porque ya nos has dado, Señor, esos dones, Señor. Queremos volver, Señor, y al regresar queremos poner en práctica, Señor, todo lo que tú nos has dado, las cosas que tú nos has dado, Señor, los dones, Señor, que tú nos has dado, Señor. Nos arrepentimos en esta mañana, Señor. Perdónenos, Señor, de nuestros pecados, Señor. Concédenos, Señor, esa promesa, Señor, de un corazón nuevo, Señor, de un corazón de carne, de un corazón que siente tristeza, Señor, cuando te fallamos, Señor. No nos dejes como estamos, Señor. No permita, Señor, que lleguemos a un tiempo en el cual ya es imposible, Señor, regresar. No nos deje en un tiempo en el que quizás ya no tenemos la oportunidad para arrepentirnos, Señor. No nos deje así, Señor. Yo te ruego a lo que tenga que hacer en nuestras vidas, Señor, para llegar hasta tus pies, Señor, para poder cumplir con ese llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, ministra el corazón de cada uno de los que están escuchando, Señor. Haga tu obra, Señor, por favor. Yo te ruego, Señor, que ahorita tu Espíritu Santo esté escudriñando nuestras vidas, esté escudriñando nuestros corazones, Señor, y que donde haya algo malo, Señor, que lo quite, Señor. Donde vayamos quizás por el camino equivocado, Señor, que nos des esa sabiduría, Señor, de poder regresar, de poder ir en el camino que es correcto, Señor. Haga tu obra en nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Señor. Yo te pido que ministres, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido que llegues a cada vida, a cada hogar, Señor, y que puedas ministrar y que puedas, Señor, satisfacer la necesidad que cada uno tiene, Señor. Bendigo, Señor, nuestra iglesia, bendigo nuestra congregación, bendigo, Señor, nuestros pastores en los Estados Unidos, bendigo nuestros líderes, nuestros voluntarios, la iglesia en general. Bendecimos nuestro país también, Señor, y damos gracias por tu fidelidad. Damos gracias, Señor, porque eres fiel, Señor, y porque vas a cumplir con tu promesa. Te bendecimos y te adoramos en esta mañana. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas y que sea Él ministrando sus corazones. Que Dios les bendiga.